Todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, solo que no lo recordamos. Y en mi caso, siempre tuve ese llamado. Eso me ha ayudado también a entender que en la vida tú no eres ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tus emociones. En ese momento dije, wow, la vida es otra cosa, no la he aprovechado como debería ser y qué rico poderle decirle a la gente que somos esto, ayudarlos a recordar. ¿Cuáles han sido los momentos difíciles de Kate Loaiza? Llegó un momento en que empecé ya a ver como muchos seres, muchas energías y yo no lo sabía controlar. Y ese momento difícil fue la gran apertura a darle como la vuelta a mi vida. Le digo, divinidad, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo ya no quiero más esto. Y en ese momento me salí del cuerpo y ahí vi todo en una película. Y ahí terminó de cambiar todo. ¿Qué tal con la gente que no ha sentido estos llamados o estos flachazos y que siente que está alejado de la espiritualidad? Todos somos seres espirituales. Se nos han presentado llamados en esta, en muchas vidas y en general, pero de pronto no le hemos puesto atención. En la medida en que estás más consciente, empiezas a poner más atención. Me preocupa mucho que la gente que está pasando por algo como eso piense que ya no tiene salida y que ahí se está terminando su vida. Cuéntales un poquito de eso. Saliendo de una junta, en una calle en Bogotá, abrí la puerta y me lancé del carro. En ese momento mi ex esposo me dice: Bienvenidos a un nuevo episodio de Líderes que Inspiran. Como cada semana, les estoy trayendo a un nuevo líder para que tengan la oportunidad de poderlo conocer un poquito más de cerca. Estoy seguro que les va a encantar poder conocer a la invitada que tenemos el día de hoy. Les daré algunas de sus credenciales. Ella es empresaria, es conferencista, es mentora, columnista, presentadora, es creadora de contenido, una estratega de negocios, ha sido columnista de la revista Momentos, también de Semana en Colombia, de Notiamérica en España. Adicionalmente es presentadora del canal Latino Live TV de Miami, creadora de un programa radial que se llama Kate Dice. Y bueno, es un estuche de monerías y además un excelente ser humano. Les presento a Kate Loaiza. Bienvenida, Kate. hola, mi querido Pedro, muchas gracias por esta invitación. Muy, muy feliz de estar acá. No, yo feliz también de poderte tener por aquí, que la gente te conozca un poquito más. Tienes una historia de vida súper interesante y tienes mucho conocimiento que has venido acumulando. Y la primera pregunta que quiero hacerte, ¿cómo alguien que está en la parte del periodismo, del creación de contenido, se vino y se metió también a esta parte de la espiritualidad? Y Pedro, yo creo que, y lo digo en el libro, todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, solo que no lo recordamos. Y en mi caso, siempre tuve ese llamado. A chiquita, a los 7 años, a los 17 años, luego con dos temas muy fuertes a nivel empresarial también. Y eso hizo que recordara que tenía una conexión con Los Ángeles, que recordara como estas otras cosas de otras vidas. Y eso me ha ayudado también a entender que en la vida tú no eres ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tus emociones. Entonces, cuando empecé a entender eso, dije, wow, esto es una película. Esto es como un juego, ¿sabes? Como cuando tú te pones a jugar PlayStation o en mi época Xbox y demás, que jugabas Mario Bros. Y todo este tema, pues al final cuando tú perdías la vida de Mario, se moría y Se ya, y tú acabó. seguías. Es igualito. Entonces, en ese momento dije, wow, la vida es otra cosa, no la he aprovechado como debería ser y qué rico poderle decirle a la gente que somos esto, ayudarlos a recordar. Y esa es la razón por la cual decido ya entrar también en este campo, a contarlo, a moverlo también en mis redes sociales y en todo lo que hago. Oye, te voy a preguntar ahorita más al ratito acerca de este tema, pero me dejas pensando con algo que contestaste. Desde muy pequeña sentiste como estos flachazos, esta comunicación. Entonces, la gente que dice, oye, no, yo nunca he sentido nada. Entonces, esta gente no está abierta a la espiritualidad. O sea, tienes que tener estos flachazos o esta comunicación o estas sensaciones como para poder decir, oye, me debo de convertir en una persona espiritual o todo el mundo es, porque empezaste diciendo, todos somos espirituales. ¿Qué tal con la gente que no ha sentido estos llamados o estos flachazos y que siente que está alejado de la espiritualidad? Y Pedro, todos somos, porque todos somos una parte de Dios. ¿Sabes? Cada persona cree en lo que quiere creer. Le puedes llamar Dios, le puedes llamar
dependiendo de tu religión, de otra forma, pero todos somos una parte de eso. Entonces, todos somos seres espirituales. Se nos han presentado llamados en esta, en muchas vidas y en general, pero de pronto no le hemos puesto atención. En la medida en que estás más consciente, empiezas a poner más atención. Ya. Y ahí no es ni bueno ni malo, nada es bueno ni malo. Simplemente uno va haciendo como pasitos en diferentes vidas y se te van dando las cosas. Hay personas que de pronto en un momento, sin haber comenzado a meditar y hacer temas espirituales, sabes, como haber leído sobre diferentes personas y demás, de un momento a otro tienen un despertar y se iluminaron. Como hay otras personas que han tenido diferentes procesos, coaches, sesiones con ángeles, con cristales y demás, y aún no han llegado a eso. Ya, Cada ser es distinto, pero todos somos una gota, somos una parte de Dios. ya, Y nuestra mayor tarea en general en la vida, en la tierra, es recordar eso. Cuando ya. empiezas a recordar eso, todo cambia. Y me gusta esto que dices de que quizás lo que tenemos que hacer es la tarea para que estas señales lleguen de una forma más fácil, porque vivimos en una vida tan rápida que quizás las señales están ahí, pero no todo el mundo se da el tiempo para prestarles atención, ¿verdad? Por ahí va la cosa. Kate, Ahí va. el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio. El mejor consejo me lo dio Sadhguru. Tuviste De la hecho, suerte de conocerlo, de estar sí, frente a frente y con lo él. cuento en el libro, y lo cuento en el libro. Tuve esa gran posibilidad de sentarme a hablar con él en privado y también de recibir el blessing de él. Y me siento absolutamente afortunada por eso. Pero él me dijo, después de ese proceso como con él, de haberme cogido las manos y demás, él me dijo, Kate, te vas a empezar a dar cuenta que tú no eres ni tu mente, ni tu cuerpo, ni tus emociones. Tu mente va a parar y tu ser te va a enseñar la maravilla de la vida. Cuando él me dijo eso, lindo, pero ok, Ujú. ¿sabes? Como que ya venía en un proceso, pero no lo entendía tan bien. Pero con los días, con los meses, empecé a sentir que paraba mi mente y empecé de verdad en situaciones, yo decía, bueno, yo no soy esta situación, ta, y de verdad sentía que mi ser me hablaba. Entonces, siento que ese es eh, un gran consejo, que más que consejo fue un fact, ¿sabes? Como una Claro. frase que me dijo él, esto va a pasar en tu vida, y así fue. Bien, de las cosas que impactan y que te marcan. Kate, vamos a pasar a algo que le llamo rápidas y curiosas, es para que la gente conozca un poquito más acerca de ti, porque luego conocen a los líderes, pero solamente como esta parte profesional y todo. Vámonos un poquito a la parte de, por ejemplo, ¿cuál es el libro favorito de Kate? Ese libro que leíste que dices, wow, o sea, me encantó. El poder de la hora, El poder de de la hora. ¿Quién? ¿Autor? Cole. Ah, es verdad, verdad. Sí. Hace tiempo lo leí, recuerdo algunas cosas. Un buen libro, buen consejo. Película favorita, esa que te hizo llorar o que te hizo sacar algunas cosas que tú dices, wow, nunca lo hubiera imaginado. Uy, películas hay varias, pero hay una que me ha llamado demasiado la atención de un tiempo para acá y se llama Bliss. Bliss, Bliss, ajá, Bliss. no, no la he Es escuchado. con Salma Hayek y de hecho muestra mucho este tema, ¿sabes? De cómo nosotros estamos en una película. Te la Ah, recomiendo, por favor la miras y me cuentas, la pero voy a es buscar y bueno, a todos los que nos están escuchando, vayan, búsquenla, véanla y luego nos dan el punto de vista también por aquí. ¿Qué le gusta comer a Kate? ¿Cuál es la comida favorita? A mí me encanta comer, o sea, eso es algo que me fascina, no sabes cómo disfruto comer y antes de eso hacer como ese proceso de bendecir la comida y dar las gracias a todos los que participaron en la cadena y todo eso. Pero mi comida favorita es una comida paisa, porque mi familia es paisa, es decir, de Medellín, de Ujú. Antioquia, Colombia. Entonces me encantan los frijoles con chicharrón. Frijoles con chicharrón. Ah, cuando estuve por allá en Colombia los probé. Muy bien, me Sí. gusta. ¿Y cuál es el país favorito? Sé que has viajado mucho. ¿Hay algún país que te llamó la atención, que te conquistó la gente, la cultura, los paisajes?
Uy, hay muchos, además que la Tierra tiene lugares así maravillosos. Yo creo que un país que me impactó porque tenía otra idea de ese país fue Rusia. Y Rusia lo conocí obviamente en un momento que fue el Mundial de Rusia 2018. Entonces, pues había ese contexto que a mí me encanta el fútbol, entonces ayudaba más. Y hubo dos ciudades que me parecen maravillosas. Una es San Petersburgo, que me parece es una ciudad divina, espectacular, y otra que se llama Kazán, ¿Kazán? ¿En dónde? ¿También en Rusia? también en Rusia. Ya, Y, perfecto. y Muy tienen como bien. unos, ¿sabes? Kazán me pareció que tiene como un portal muy mágico, algo espectacular. ¿Por qué dices que no es lo que te habías imaginado? ¿Te lo habías imaginado más duro, más frío, más... No, sabes, yo creo que estábamos muy con el concepto americano de los rusos, ¿sabes? Ujú. Como cultura y como país. Claramente cuando voy a Rusia, primero el país espectacular, divino, la gente es maravillosa, la comida, ¿sabes? Como que la gente también come muy saludable, ves frutas, ves, ¿sabes? Vi otro concepto, o sea, como país me llamó muchísimo la atención por eso, porque digamos que tú dices, voy a ir a India, tú ya tienes un concepto de Sí. India, sabes que quieres ir a los ashrams y pero también sabes que hay lugares donde hay un montón de pueblos, o sea, tú ya tienes algo en la cabeza. Ujú. Qatar. Entonces tú dices, bueno, sí, Qatar, súper chévere, ya tienes esta idea, ¿sabes? Muy, que si vas a Dubái ya sabes que es súper industrializado y que ves cosas, sabes, como que ya tienes una imagen ahí. Ajá, Pero Rusia tenía otra. Entonces claro. eso No hizo, coincidió. Ujú. claro, claro. Ujú. Obviamente hoy en día yo no tengo expectativas y trato de no tener expectativas de ningún lugar, pero es muy difícil que no, que no Claro, sí, sí, tengas esos la videitos y esas información imágenes. llega y se va quedando por ahí y te genera la expectativa. Bien, Kate, si te quedaras atorada en un elevador por unas 2 o 3 horas, ¿con quién te gustaría quedarte atorada como para aprovechar el tiempo y sacar información? Uy, con varios. A ver, puedes elegir nada más a uno porque luego si no, no hay espacio. A ver, me quedaría yo creo que con Sadhguru. ¿Sí? Sí, claro. Tuviste la oportunidad de conocerle, pero volverías a dedicarle unas 2 horas para sacar información y poder seguir aprendiendo de él. Total, total. Creo que quedaría en estado de Ananda o como dicen algunas personas en Colombia como chumada. O sea, desde el momento que te estás con él sientes esa energía, pero tanta sabiduría es impresionante. O sea, sería maravilloso. Ya, gracias. Kate, escribiste en el libro de Trascendencia Espiritual, que aprovechamos para decirle a la gente que vayan a líderesqueinspira.com. Ahí van a encontrar 21 libros, cada uno de ellos con 15 autores. Entre estos libros está Trascendencia Espiritual. Estamos ahorita en la temporada de Trascendencia Espiritual y Kate, junto con algunos de los otros líderes que han venido escuchando, escribieron en este libro. Vayan a buscarlo por ahí, les va a encantar. Y bueno, tú pusiste o titulaste tu capítulo como los momentos más difíciles son la puerta al despertar de la conciencia. ¿Cuáles han sido los momentos difíciles de Kate Loaiza? Uy, he tenido varios, te los voy a nombrar y hoy los cuento con una gran felicidad y gratitud. Bueno, el primero se dio a mis 7 años. En un momento donde yo comencé a sentir cosas, ¿sabes? Como energías, veía cosas y yo sentía que también podía ser que iba a pasar. Por ejemplo, yo le decía a mis papás, uy, tengo un mal presentimiento, ta. Al día siguiente decían, robaron el edificio y cosas así. O se murió, ¿sabes? Como cositas Ujú. así. Pero llegó un momento en que empecé ya a ver como muchos seres, muchas energías y yo no los sabía controlar. O sea, hoy en día si a ti te dicen o a mí alguien me dice, sabes, como que la gente es mucho más abierta a eso. En ese Ujú. momento, pues mis papás dijeron, Está oh, loca. está enloqueciendo, claro. Pues quisieran, me llevaron al psiquiatra y a eso súmale que nos fuimos para una feria en Medellín que se llama la Feria de las Flores, es como de las ferias más importantes en Colombia. Y en ese momento estaba como con mis papás, ellos se alejaron un momento y llegó una persona a pedirme plata, como un homeless. Y pues yo tenía 7 años, no tenía plata en los bolsillos, pues sí tenía una medalla y se la entregué. Y le dije al señor, mira, no tengo plata, pues le entrego esta medalla. En ese momento, desde el día siguiente, comencé, aparte de todo lo que veía, comencé a enfermarme, comencé
a no comer, no quería hablar, me dolía todo y me pasaban cosas muy raras, que yo lo digo en el libro. O sea, por ejemplo, me dolía el brazo, el codo, y me toman una radiografía y está fracturado, o sea, cosas así. Entonces llegó un momento en que mi familia, mis papás no sabían qué más hacer, los médicos decían que tenía leucemia o que tenían que operarme y abrirme a ver qué era lo que tenía, o sea, una cosa así muy, muy rara. Y en ese momento, entonces, junto con trabajo de psiquiatra y una señora que ya mis papás como última opción le recomendaron, dijo, no, ella tiene mal de ojo y fue con unas ramas y un montón de cosas. Y el día después de que salí de ahí, le dije a mi mamá, quiero comer mamoncillos. Mamoncillos es una fruta colombiana que me encanta y pues claro, mis papás, después de haber tenido, te estoy hablando que eso fue casi un año, ¿no? Un año donde yo no comía, donde nada, pues me los consiguieron y ahí empezó como a mejorar la cosa. Hoy en día sé que ese fue ese primer llamado de ese canal que yo ya tenía para poder hablar con otros seres y dejar entrar también a los ángeles, porque no eran solo seres, ¿sabes? Como que se llamen oscuros, eran diferentes seres, pero yo no lo sabía. Pues esa fue una primera situación difícil Kate, que ¿cómo se presentaban estos seres? O sea, ¿veías la luz, la sombra, a la persona, solo oías voces? ¿Era en tu mente que se presentaban como algo, alguien que estaba como hablando? ¿Cómo era el contacto? casi todas las anteriores, ¿sabes? O sea, yo estaba, por ejemplo, en el cuarto y empezaban a prenderse y a apagarse las lámparas. Así. Esas eran como formas en las que yo sentía. En Que había otros energía, veía que había una sombras, energía ahí, ¿no? claro, en otros veía sombras, pero también me pasaba que si iba a casas de personas, yo podía ver seres que habían vivido ahí, pero veía a la persona, ¿sabes? Y esto me pasó, por ejemplo, con la mamá, bueno, en uno de los apartamentos de mi ex esposo cuando recién la había conocido, estando en la universidad, y me acuerdo que un día estábamos en la casa de él y vi pasar un señor así, alto, pero muy alto, y entonces me dijo, ¿qué pasó? Entonces le dije, no, es que estoy viendo a un señor así, así, así. Me preguntó la mamá, pues, mamá salió, ¿no? Como de su cuarto tan y me dijo, ese fue el señor que se murió antes de que nos vendieran el apartamento. Y yo, ok, el señor aún no se ha ido. Entonces, eh, puedo decirte que casi todas las anteriores, o sea, ¿Cómo aprendiste a no? Porque cualquier persona que vive algo como eso, pues estaría súper asustada y no quisiera estar durmiendo sola en el cuarto, estaría con la mamá diciendo se me están apareciendo cosas. ¿Cómo aprendiste a canalizar o sentías que esta gente no iba a hacer daño? O sea, siempre era como con tranquilidad de tu parte. no, bueno, ahí ya estaba grande y ya lo hice con más tranquilidad, pero chiquita era horrible. Porque a mí nada, no tenía con quién hablarlo y nadie me enseñó y tampoco podía llegar al colegio a decir, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Como que en el contexto no estaba. Claro. Entonces, lo que hicieron mis papás en ese momento, a mí me da mucho miedo. Entonces, yo casi que todas las noches gritaba, papi, mami, le tocaba llegar a mi papá a mi cuarto y llevarme a dormir con ellos. ¿Sabes? Era así. O si de pronto estaba mis dos hermanos mayores se fueron, pues digamos que cuando yo era chiquita, mi hermana se casó, mi hermano ya se había independizado, pero el poco tiempo que compartí con ellos, por ejemplo, con mi hermana mayor, yo gritaba y todo, y ella me decía tranquila y me hablaba de Los Ángeles y, ¿sabes? Y me abrazaba y tal. Eso es algo como que recuerdo y que le digo a ella, oye, muchas gracias por eso, ¿sí? Pero realmente la forma en la que se calmó ese tema fue a través de medicamentos psiquiátricos. Fue solo tema con psiquiatra, ¿sabes? Fue así. Y esa fue esa primera etapa. Y mira que aprovechando esto, quiero preguntarte si nos quieres compartir, porque sé que en el proceso de tu vida, yo leí tu capítulo, sé que pasaste por algo súper complicado, ¿no? Que incluso tuviste un intento de suicidio, que llegaste a estar internada en una clínica psiquiátrica. ¿Quieres contarle a la gente cómo fue eso? Y para cualquier persona, Kate, que está pasando por una situación complicada, que pueda decir, mira, se le puede dar la vuelta
a la tortilla, porque ahora tú eres una persona exitosa, espiritual, que siempre está pensando en cómo ayudar, has hecho y creado muchas cosas. Es decir, me preocupa mucho que la gente que está pasando por algo como eso piense que ya no tiene salida y que ahí se está terminando su vida. Cuéntales un poquito de esto. Claro, y lo que les quiero decir es que si esto les está pasando es porque es el llamado de su alma y si lo dejan salir bien y se guían bien, viene lo más maravilloso. Entonces, eso es como lo primero que les quiero decir. Sí, mi Pedro, mira, después de esa experiencia que yo tuve chiquita, tuve otra más o menos a los 17 años. Y esa igual, mis papás pues también tuvieron que intervenir y también fue con psiquiatra y demás. Ya luego este tema lo cerré porque cuando le conté esto a mi ex suegra, Ujú. ella me dijo, yo tengo una amiga que cierra esas cosas, Kate, no sé qué, y la trajo y ella me acuerdo que hizo como un ritual y todo, y de verdad ahí como que se cerró ese portal que tenía. De ahí yo me enfoqué mucho terminando la universidad, yo estudié Derecho, terminando la universidad arranqué pues la primera empresa de productos cosméticos y me enfoqué mucho en empresa, ¿sabes? Empresa, 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 crecimos muchísimo en 2 años y a ti te enseñan como que tu familia y en el colegio, en la universidad, te enseñan ¿sabes? Como que a hacer cosas y ser exitoso, pero nunca te enseñan a que en momentos difíciles hay que trabajar las emociones, la ansiedad, la depresión, todo ese tipo de cosas. Y así como crecí muchísimo en esta primera empresa, pues al año siguiente de haberme ganado el premio a Emprendedora del Año, entrar en organizaciones espectaculares y demás, al año siguiente mi empresa entra en una crisis muy compleja porque sube el dólar muchísimo en mi país y mi modelo de negocio se basaba en eso. Y aparte nos llega un embargo de la entidad fiscal en el país. Entonces, los dos problemas más graves de un empresario, ¿no? O sea, Ujú. no modelo de negocio y no flujo de caja. Ajá. Y a mí eso me generó una ansiedad horrible, ¿sabes? Yo sentía como una ansiedad porque yo pensaba en cómo le vamos a pagar a la gente, sus familias, ¿sabes? Como que eso me tenía muy, muy trastornada y esa ansiedad me llevó a una gran depresión. Entonces, saliendo de una junta en una calle, en el carro, en una calle en Bogotá, abrí la puerta y me lancé del carro. En ese momento, mi ex esposo me dice, pues yo me pongo, cuando reaccioné, porque además ahí es donde hay que ponerle atención a la depresión, ¿sabes? Una persona que dice, ay, yo me voy a suicidar, yo me voy a suicidar, puede que lo esté sintiendo, pero está tratando de llamar la atención y hay que pararlo. Pero cuando tú tienes realmente depresión, tú no quieres hacer nada y llega un momento que es como algo interno que te lleva a quererte morir, ¿sí? Ujú. Ahí hay que, o sea, Como para acabar con esa sensación, ¿no? sí, exacto, o sea, tú ni siquiera, o sea, yo no le dije a él, oye, ¿sabes qué? Estoy pensando en lanzarme el carro, no, simplemente abrí la puerta y me lancé, ¿sí? Entonces, él me dijo, cuando yo reaccioné, él me dijo, Kate, es que muchas personas han pasado por esto, no te preocupes, ta, 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 y yo ahí acepté ir al centro psiquiátrico, y yo me imaginé que me iban a poner un psiquiatra como había pasado cuando había tenido 17 años de chiquita. Ujú. Pero obviamente no, llego allá, cuento el tema y pues me dicen los psiquiatras al hacerme la valoración, necesitamos que te quedes acá. Y yo les digo, pero ¿cuánto tiempo? Claro, porque yo venía de ser la superempresaria, control todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Y ellos, no, el tiempo que sea necesario. Y en ese momento, pues no tuve más opción que decir, bueno, pues sí, yo suelto el control. O sea, no puede hacer nada porque además yo me imaginaba, si aquí digo que no me quedo y me voy, pues me van a amarrar, ¿sabes? O sea, ahí viene el tema de las películas. Yo me imaginaba el pingüino amarrándome o algo así. Claro. Ujú. Una opción, o sea, a mí se me salían así las lágrimas, pero yo sabía que no puedo hacer escándalo. Y dije, bueno, suelto el control. Cuando entro, pasó de lo más lindo que ha pasado en mi vida, Pedro, porque ahí empecé a estar en presente. O sea, ya no tienes opción. Si a las 10 de la noche tú no tienes sueño, te dan una pastilla y te duermes. Entonces, primero regulas el sueño. Volví a desayunar, a almorzar, que es lo que le dicen en México, comida, ¿sabes? O sea, como que a comer las 3 veces al día, a hacer actividades de presente, pintar mandalas, jugar voleibol, ¿sabes? Dibujar, hacer otro tipo de cosas y estando ahí en presente, porque no tenía, uno no tiene celular ni nada, entonces, pues estando en presente, me leí 2 libros. Uno se llama Procrastinación, que me lo habían regalado hacía 4 años, y otro que se llama De la mano de los ángeles, de María Elvira Pombo. Cuando leí el capítulo del Arcángel Miguel,
En ese momento sentí que me escaneó el arcángel Miguel y empecé a sentirlo en mi vida. Obviamente ya con el tiempo ya entendí por qué y registro akáshicos, bueno, y otro tipo de cosas. Pero ahí ya recordé por qué había pasado a mis 17 años, por qué cuando era chiquita y cómo él había estado en mi vida. Y desde ahí empecé entonces ya a tener otro tipo de conexiones. Empezaba a ver a la gente, empezaba a verle un poquito el aura y muchas cosas. Entonces ahí yo dije, bueno, tengo este tema empresarial complejo, pero yo siento que ya le puedo dar la vuelta a esto. Y cuando le pedí al psiquiatra que de verdad me dejara salir, me comprometí a terapiarme, ¿sabes? Estuve 2 años yendo todas las semanas al psiquiatra, 2 veces a la semana al psicólogo, pero yo le puse un componente más y fue una coach de ángeles que me pudiera guiar, porque en ese momento ya lo podía hacer, ¿sabes? Entonces Ujú. como que la busqué y ella se llama Sonia y me ayudó un montón. Entonces ahí es donde comenzó mi despertar realmente como espiritual. Y ese momento difícil fue la gran apertura a darle ¿sabes? Como la vuelta a mi vida. Eso no quiere decir que después no hubiera tenido situaciones difíciles. Unos años después, otra vez volviendo al tema empresarial muy arriba, se me presentó, decidí entrar a un negocio que no conocía, en un momento que empresarialmente era muy buena, y no solamente en la empresa de cosméticos, en muchas otras, y decidí entrar a un negocio que no conocía, que es la industria de la música, a un festival, nos va muy mal, y ahí tuvimos como, por así decirlo, una segunda quiebra y eso pues llevó a que se dañaran relaciones con varias personas, que me hicieron un escándalo público más o menos, pero como ya tenía ese soporte emocional, ¿sabes? Y espiritual, que igual había dejado un poquito de lado porque me había vuelto a meter en el empresarial, me ayudó a no quererme morir, sino a trabajar las cosas de una mejor manera. Sin embargo, en un momento en el que dije, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué está pasando? Yo me voy a la playa, me arrodillo y le digo a mi divinidad, le digo, divinidad, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo ya no quiero más esto. Eh, y en ese momento me salí del cuerpo y ahí vi todo en una película. Por eso arranqué con esto cuando me Ujú. preguntaste. Y dije, ok, yo no soy esto. Y ahí mi Pedro terminó de cambiar todo, porque desde ese momento a la semana siguiente me contactan desde el grupo de Sadhguru para la campaña de Save Soil, el de Salvemos la Tierra. Ujú. Empiezo entonces a entrar en contacto con Sadhguru, yo cuento toda la historia en el libro, Sí, entonces sí. pues para que se lo lean porque fue súper bonito. Y desde ahí entonces empecé a aprender otro tipo de cosas, empezaron a entrar otros guías en mi vida espectaculares, empecé a aprender a desdoblarme conscientemente, empecé a sentir un amor por todas las personas, incluso cuando a mí me hablan como de esas personas del escándalo de la cosa, ¿sabes? Siento por ellas mucho amor y gratitud, o sea, digo como, oiga, si yo no hubiera acordado con ellos, o sea, en Acuerdo de Almas, que ese es otro libro que les recomiendo, Acuerdo de Almas, esa situación, yo no me hubiera despertado en esta vida, ¿sabes? Ujú. Entonces, como que todo empezó a cambiar, empecé a ver también un tema de cómo empezar a manifestar, eh, algo completamente diferente. Y por eso yo digo, las situaciones difíciles son esa puerta para arrancar las cosas más maravillosas. Vienen cambios siempre lindos. Y fíjate que ahorita que te escucho y espero que la gente también se esté llevando esto que me estás dejando a mí, que es, primero, se requiere hacer una pausa. En medio de todo el ajetreo requieres hacer una pausa. A ti te hicieron una pausa obligatoria, pero esa pausa te permitió estar y regresar al presente. La mayoría de la gente no vivimos en el presente, estamos siempre pensando en lo que viene, estamos pensando y preocupados por lo que pasó y que si me dejó mal y no lo hice bien y no y nos olvidamos de este momento presente, ¿no? Y lo segundo es esta parte que dices de cuando tienes las sacudidas más fuertes, es cuando tienes la posibilidad también de conectarte de una forma más profunda con la divinidad, con la parte de la espiritualidad. Lo único que necesitas es ser capaz de arrodillarte como lo hiciste tú en la playa y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Y no quiero esto, quiero algo diferente. Y creo que ahí es donde muchas veces el ego, la arrogancia, no nos permite dejarnos en manos de un ser supremo y a veces seguimos queriendo tener el control hasta de lo que no tenemos control, ¿verdad?
Pero, Kate, te agradezco muchísimo todo esto que nos cuentas y quiero preguntarte, ¿qué sabes hoy que te hubiera encantado saber cuando tenías 20 años? Uy, muchas cosas. ¿Cómo cuál? Pero yo creo que esto de que somos algo mucho más grande de lo que nos enseñaron. O sea, nosotros no somos como ese ser etiquetado, ¿sabes? El nombre y esa persona que debe ser así, 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 así. No, nosotros somos seres espirituales con una capacidad de venir a hacer cosas maravillosas en el mundo. Perfecto, Kate. Bueno, mira, te voy a dar tres frases y me dices tú cuál de estas tres crees que te identifica más el momento de vida que estás pasando ahorita. ¿Te parece? Va, Perfecto. ahí te va. La primera dice, muchos podemos vivir en las cloacas, pero aún así seguimos mirando algunos a las estrellas. La otra dice, debo estar dispuesto a renunciar a lo que soy con el fin de convertirme en lo que seré. Y la otra dice, todo el mundo tiene un capítulo que no ha querido leer en voz alta. Uy. Las tres están muy poderosas. ¿Cuál te identifica más en Este, este momento? yo creo que la primera, ¿sabes? La Muchos primera podemos porque vivir entre la adversidad y aún así seguir viendo hacia arriba y a las estrellas pensando en grande, ¿no? sí, sí, sí. Y sabes qué, pensando en grande, pero también es mirando lo bonito que hay. Correcto. A mí Mm. generalmente me dicen eso, Kate, tienes esa posibilidad de en las cosas complejas ver solo lo positivo. Genial, Y me gusta. Y la idea de esto es un poco para decirle a la gente que en cada momento de vida puedes identificarte con una necesidad diferente y que no está mal. Hay gente que piensa que siempre tiene que estar feliz, que siempre debe de estar. Y yo les digo, mira, hay un propósito superior, siempre está ahí este propósito, pero en cada etapa de tu vida y momento de tu vida puedes estar necesitando cosas totalmente diferentes y ábrete a esto, ¿no? Kate, los invitados nos dejan una pregunta. Y la invitada anterior nos dejó una pregunta para ti. Y la pregunta es, ¿qué cosa no has hecho por miedo? qué cosa no he hecho por miedo. Mm, Qué buena pregunta. Sabes que en este momento de mi vida siento que he hecho todo lo que he querido y que no tengo miedo, ¿sabes? Precisamente por eso, porque siento a mi divinidad conmigo, entonces como que no. Bueno, Hoy has en día vencido el no. miedo. Cuando era más joven, sí, muchas cosas, pero hoy en día, nada, nada, ninguna. Todo lo que me gusta hacer, lo hago, lo que quiero decir, lo digo. ¿Sabes? A las personas que cuando las saludo y cuando las veo, me encanta abrazarlas. Cuando no me siento como bien o algo, lo digo, lo miro, lo reviso. Ahí voy a las emociones, ¿no? Hoy en Bien, día. bien, buena respuesta, también es válida. Y déjale una pregunta al invitado que sigue. Ponlos en aprietos. Ok. ¿Cuál sientes que es esa situación, persona en la que tuve reflejada una sombra que no te deja avanzar? Ok. Me gusta la pregunta, se la haré al siguiente invitado y luego la verás ahí que la responde. Kate, Claro, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por siempre estar dispuesta a compartir incluso las cosas más difíciles que han pasado en tu vida, porque sabes y ya reconoces que esto ayuda a otras personas y eso también es un acto de valentía, de humildad y yo te lo agradezco muchísimo. Gracias por sumarte a Líderes que Inspira, por formar parte de todo este movimiento y por siempre estar abierta a ver cómo puedes ayudar. Muchas gracias. muchas gracias, Pedro. A ti, gracias por esas palabras. Gracias por haberme invitado a ser parte de Líderes que Inspiran. Gracias por ese libro tan maravilloso que además soy muy afortunada de compartir con esos coautores tan espectaculares. O sea, uno los lee y uno dice, wow, Dios mío. Y fue muy lindo haber conocido a muchos de ellos. Y bueno, gracias por todo esto que estás haciendo, gracias por esta invitación. Al contrario, además un libro premiado, así es que vayan a buscar Trascendencia Espiritual, está por ahí en líderesqueinspira.com y no se despeguen de las redes, dale clic a suscribirte para que no te pierdan ninguna de las entrevistas que vamos a estar subiendo y si crees que a alguna persona le puede servir lo que platicamos el día de hoy con Kate,
comparte lo que a veces ayuda también el que le mande la información a alguien y que pueda conectarse con algo de lo que platicamos por aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, seguimos en comunicación.